el tema que he propuesto, primero quiero aclarar, desde un punto de vista académica, no tiene que ver con ningún procedimiento, tanto que se efectúe por el tema de la repercusión que pueda tener en las autoridades de tránsito en la ejecución de sus procedimientos internos, y por lo cual, lógicamente, este tema lo he llevado a cabo en base a experiencias, consultas, requerimientos de varios actores, y lógicamente el título tiene que ver con los límites del recurso de apelación en las sentencias condenatorias de contravenciones de tránsito según el Código Orgánico Integral Penal. Primero, quiero manifestar que este artículo se realiza en base al derecho fundamental de recurrir los recursos y fallos judiciales en el Ecuador, que tiene que ver mucho con lo que establece nuestra Carta Magna desde su vigencia del año 2008 y los instrumentos internacionales correspondientes a derechos humanos. ¿El objetivo cuál fue? Simplemente poder guiar a los abogados, técnicos e inclusive a la sociedad por el hecho de este tema. ¿Quién no ha tenido un tema de contravención de tránsito a nivel personal, familiar e institucional? Creo que todo el mundo hemos pasado por esa fase. Si bien es cierto, la legislación permite de cómo poder llegar a establecer una multa o una impugnación, hay que analizar la configuración legal que le dio el legislador ecuatoriano al poder determinar su contenido y esencia y poderlo regular en el Código Orgánico Integral Penal. Todos estos requisitos generalmente a veces son conocidos por la sociedad, otras veces que no, y lógicamente ahí viene un tema de que se aparta, de que lo que es justo y lo que debería ser correcto y lo que debería razonarse en derecho, que es el debido proceso y la ratificación de estado de inocencia. Entonces, en este proyecto, prácticamente en esta investigación, vamos a analizar el caso de las contravenciones de tránsito, pues el COIC solamente permite la impugnación cuando la sentencia es privativa a libertad. Y muchos de los que ustedes están aquí presentes, mucha gente profesional sabe lo que les digo, ya que la investigación trata de mostrar que, si bien es cierto, existe y así está contemplado el Código Orgánico Integral Penal, podría ser contrario al derecho constitucional. Y para sustentar estos argumentos hemos presentado la presente introducción. Primero, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales condenatorias tiene un amplio conocimiento en el derecho internacional, como en el tema de los derechos humanos. Como podemos diferenciar, aquí tenemos la lámina, tenemos diferentes instrumentos de derechos humanos que lo tenemos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles del año 1966 y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Constitución de la República Ecuatoriana, desde su vigencia, desde el 20 de octubre del 2008, nos establece como un Estado constitucional de derechos y de justicia. Vuelvo y repito, no trato de dar clases de derecho aquí, trato solamente de dar un pequeño antecedente al tema de la investigación. ¿Qué es lo que significa eso? Que todos los actos públicos y privados deben estar sometidos a la ley, a la Constitución y a las sentencias que se garanticen a través de constitucionalidad y el rol relativo que tengan cada uno de los jueces. Sobre este aspecto es importante tomar en conocimiento lo siguiente. Primero, se realizó una metodología para realizar esta investigación, más que todo analizando el enfoque en cualitativo, ya que existen muchos autores que se refieren de que una investigación cualitativa no solamente se enfoca a los métodos de recolección de datos no estandarizados, pues en esta investigación no se efectuó una medición numérica ni métrica, por el caso que no es completamente estadístico. Aquí solamente nos basamos en buscar e identificar cuáles son los límites que se tienen para presentar un recurso de apelación en las contravenciones de tránsito en materia penal, cuando la pena es aplicable solamente en cuestiones de privativas de libertad. Para contrastarlo todo esto, hemos analizado a través del sistema exegético jurídico que existe simplemente en el análisis de las normas constitucionales, legales y de métodos de derechos humanos. Tanto es así, fue que el método utilizado para analizar es solamente los instrumentos internacionales, la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal y prácticamente la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Aquí en la lámina podemos verificar es que generalmente,
existen muchos criterios de tratadistas, tanto nacionales como internacionales, que se refieren al recurso de apelación. Más que todo, aquí tengo uno que les presento, que dice que entre todos los recursos que puede utilizar una persona condenada, la normativa establece el de apelación, definido como el medio que permite a los litigantes llevar ante un tribunal de segunda instancia una resolución. Generalmente ese es el concepto que se define en muchos países, en muchas sociedades, y más que todo en los tratados y convenios internacionales que el Ecuador forma parte. Se hace referencia que deben existir dos razones, y ahí lo encontramos. El posible error humano en el que pudo haber cometido un juez de primera instancia. Muchas personas o quien de nosotros no ha estado no conforme con la resolución de un juez de primera instancia. Cuando ahí se somete a la decisión de un juez, hay dos partes que comparecen. Unos van a ganar y otros van a perder. Lógicamente, la persona que va a perder se siente impotente y lo que quiere es llegar a un juez de segunda instancia para poder que se le reconozca o restituyan sus derechos. Generalmente se va por el lado del error humano, perdón. Y la mayoría se hace o trata de verificar que la sentencia condenatoria sea revisada por un juez de mayor jerarquía para verificar su adecuación. Eso lo dice el tratadista Campos en una hora del 2016. Eso es más o menos para poder ir entendiendo lo que corresponde al recurso de apelación, ¿no? Ahora, muy bien, para sustentar esta tesis, hay muchos tratadistas, tanto nacionales como internacionales, que se refieren al tema del recurso de apelación, que dice que es una segunda oportunidad que el afectado tiene en una sentencia condenatoria, entendiéndose que toda sentencia puede ser apelada. Pero en nuestro Código Orgánico Integral Penal, vamos a ver mucho más adelante, y conforme lo establece la Constitución, encontramos aquí que toda sentencia condenatoria en materia penal podrá ser recurrida. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución en el artículo 76, en la cual dice, por ejemplo, se reconoce el derecho a todas las personas a la defensa, que incluye la garantía de recurrir resoluciones que decidan sobre sus derechos, cuestión que será analizada en el detalle más adelante. Eso está contemplado en la letra M, numeral 7, artículo 76 de la Constitución. Todos podrán recurrir. Recurrir significa comparecer, ¿no? Ahora, analizamos lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, que esta normativa jurídica dice que reconoce la impugnación como los medios procesales. Toda persona tiene el derecho a recurrir al fallo, resolución o auto definitivo en un proceso que defina sus derechos de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales. Ahí es donde encontramos el primer análisis, lo que establecen los tratados y convenios internacionales del cual el Ecuador forma parte, que habla que el derecho a recurrir es un derecho constitucional y que puede ser reconocido debe ser reconocido en cualquier institución. Luego tenemos lo que establece la Constitución de la República como garantías de las reglas básicas del debido proceso en el artículo 76 y el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. Todo esto establece dentro de un carácter absoluto. En lo que corresponde a las materias de contravenciones de tránsito, esto está regulado en el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, donde claramente establece que este principio dice las contravenciones de tránsito previstas en el COIC, como la suspensión, por ejemplo, de licencia, las multas y la prohibición de libertad, toda persona puede interponer un recurso de apelación cuando solamente se trate de sentencia condenatoria con sanción privativa de libertad. Esto lo establece el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es la limitación establecida en el COIC? Y según lo que reconoce la Constitución, es que ninguna resolución, o en este caso sentencia que emita por un juez de contravenciones, en este caso de primera instancia, que sean cuestiones de tránsito, no son apelables. Y ahí es ello donde encontramos esta investigación que se realiza, cuál es el límite que se interpone o que fue dado por el legislador para poder poner un límite al recurso de apelación sin que se afecten los derechos de las personas. Tenemos como parte importante la Constitución y aquellas resoluciones que ha emitido también la Corte Nacional de Justicia, en la cual se ha pronunciado sobre estos temas y lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. La metodología que se ha utilizado es la metodología del método cualitativo y cualitativo, y lógicamente el método SG, el que les acabé de decir. Estos son los resultados que hemos podido verificar. A ver, como les decía, voy a hacer una pequeña recapitulación.
El Código Orgánico Integral Penal vigente en nuestro país a partir del año 2014 por la Asamblea Nacional Ecuatoriana prácticamente reconoce lo que son los delitos y lo que son las contravenciones. En este sentido, tomando en cuenta todas las disposiciones o pronunciamientos que han dado los organismos internacionales, tanto así como lo define la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8, que dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que amparen los actos. Igual manera existen aquellos pronunciamientos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde ha dicho en varias ocasiones que el derecho al recurso a apelación, por ejemplo en el caso Herrera Ulloa Viz Costa Rica, que el derecho a recurrir es un fallo de garantía primordial y que se debe respetar en el marco del derecho del debido proceso del derecho internacional legal. De igual manera, el tratadista Guillermo Cabanelas nos dice que la apelación es una acción de un medio procesal concedido al litigante que se crea perjudicado por una resolución judicial. Como les estoy demostrando, existe mucho precedente a nivel internacional de los tratados y convenios internacionales donde el Ecuador forma parte y es miembro mediante el cual se reconoce el derecho al recurrir. Ahora bien, ¿cuál es la configuración de estas garantías que existen en el derecho internacional en el Código Orgánico Integral Penal? La Constitución nos dice claramente en el artículo 73 el deber del famoso fallo a recurrir las resoluciones de todos los procedimientos, como el que existe también el recurso de apelación en las diferentes normas jurídicas. Pero en cambio, lo señalado en el artículo 656 al 655 del Código Integral Penal resalta de que las contravenciones en materia de tránsito no son apelables. A lo que corresponde a la impugnación en contravenciones en tránsito y cuáles son sus derechos. En muchas ocasiones existen aquellas contravenciones en tránsito. No me voy a referir al tema del procedimiento, que existen ciertas no consideraciones por parte de un juez de primera instancia. En un caso hipotético, hubo una ocasión, conocido un caso, por si acaso no era mío, en la cual se llevó el trámite de impugnación de tránsito, se siguieron los procedimientos tal como establece el Código Orgánico Integral Penal, se llevaron la fase de evacuación de las pruebas, se anunciaron las pruebas, se hicieron los alegatos y al momento de resolver la causa, efectivamente, hubo un momento procesal en la cual la jueza tuvo para resolver a favor del impugnante y este caso, créame que me llevó a hacer esta investigación por el hecho de que se paralizó el proceso y lógicamente por respeto a la autoridad y a quienes estuvieron presentes, no digo de quién se trata, pero la jueza suspendió en ese momento la audiencia y pidió que al abogado que estaba efectuando la representación de la institución, en este caso de la agencia de tránsito, constate si es que efectivamente había citado al conductor. Suspendió la sentencia, la audiencia, y al cabo de 10 minutos regresa el abogado, ni siquiera era el agente que cometió o hizo la infracción o elaboró la boleta, y viene y le dice, señora jueza, sí, vengo constatando en el sistema de que sí se efectuó la notificación. A pesar de todas las pruebas existentes que existían a favor del impugnante, la jueza decidió ratificar prácticamente la culpabilidad y sancionar en este caso al conductor, cuando no había sido el proceso de esa manera. Entonces, como ustedes vemos, esa sentencia que en teoría vulneró derechos y garantías y que es un tema de contravención, pudo haber sido, si analizamos el efecto de las leyes o en este caso disposiciones del derecho internacional, pudo haber apelado. Pero sin embargo, de acuerdo a la configuración dada en el Código Orgánico Integral Penal, dada por el legislador ecuatoriano, no pueden ser sujetas a un proceso de poder recurrir y poder apelar. Eso es con lo que corresponde al tema de contravenciones de tránsito. Pero
surge una pregunta: ¿cuál sería el grado de afectación que sufre una persona que amerite la existencia de un recurso de apelación en materia de tránsito? La verdad que sobre este tema han habido ya pronunciamientos de la Corte Nacional de Justicia, inclusive en el año 2015, que aquí le ponemos, es que la Corte Nacional de Justicia en un fallo de triple reiteración se pronunció sobre el tema de la improcedencia, sobre el tema de las impugnaciones de tránsito en el 2015, y claramente dice que no pueden ser sujetos a un recurso de apelación, más que todo ya que supuestamente existen procedimientos dentro de su estatus. Y lógicamente a nosotros, a criterio, vuelvo y le repito, netamente investigativo, no somos de la idea de que exista, porque estaría tomándose en cuenta lo que establece el derecho constitucional. Y más que todo, que sí permite el recurso de apelación de acuerdo a las normas del derecho internacional. Sobre este tema, núcleo de niñez de la familia ni cometidas por adolescentes. De igual manera, la Corte Constitucional, en la sentencia 461-19-2023 acumulado, declaró la improcedencia de la acción de protección para impugnar la citación de multas detectadas por fotorradares. En dicha sentencia también decidió declarar la presente sentencia que tiene efectos para casos futuros, y manifestando lo siguiente, como que ninguno de los jueces o jueces competentes pueden conocer impugnaciones de tránsito en las resoluciones que son sometidas para su conocimiento. Como podemos verificar, en estas sentencias, lastimosamente creo que no las pueden visualizar, lo más importante de todo esto es que simplemente he tratado de demostrar y evidenciar con casos de que, por ejemplo, que ni el COIC ni las actuales reformas consideran la impugnación y los recursos en estos casos. El estudio que se ha realizado y las conclusiones evidencia que el problema no surge de solamente la eficiencia de la legislación constitucional, ni siquiera una adecuada aplicación del asambleísta. Sin embargo, es de que tenemos que considerar que la Constitución sí lo manifiesta. Por esta razón, es importante que a través de los centros de estudios, como lo ha estado manejando en este caso el Instituto Rey David, en la cual fomenta el tema de la educación y más que todo también en los estudiantes, que la nueva sociedad, que los nuevos estudiantes empiecen a realizar investigaciones de esta clase, no quizás solamente por llegar a una clase de reforma o nivel constitucional o legal, simplemente darnos cuenta que a partir de la vigencia de la Constitución, en la cual se convierte en un Estado de Derecho y de Justicias, permite que las personas puedan investigar el marco constitucional, el marco legal, el marco jurídico y más que todo con lo que nos corresponde en esta materia de tránsito, ¿no?